Justo quería comentarles algo que se me ocurrió viendo los programas de educación para el trabajo y aprendiendo de Design Thinking. Observé que en mi comunidad hay una gran necesidad de conocer más y dar a conocer los Frailones Ocumbemayo, una zona arqueológica donde se encuentra un acueducto preincaico, aún en funcionamiento, de 8 kilómetros. Y ahí hice la fase empatizar, en la cual entrevisté a muchas personas y reuní diferentes observaciones sobre el tema. Pero quisiera saber si hoy podríamos continuar con el siguiente paso del Design Thinking. Esa es una gran idea para el programa de hoy, Segundo. Y yo conozco a alguien que nos puede acompañar para cumplir ese reto. Hola, profesor Iván Figueroa. Hola, estudiantes de primero y segundo de secundaria. Hola, Tocino, Segundo y Rodrigo. Mi nombre es Iván Figueroa, soy de la ciudad de Lima y estoy muy contento de acompañarlos hoy para desarrollar emprendimientos que acepten, valoren y reconozcan la diversidad de nuestro país. Hoy vamos a ver cómo desarrollar la fase definir para crear productos culturales innovadores. Tengo una idea. ¿Por qué no le preguntamos a los estudiantes que nos ven qué saben sobre el tema? Tocino, qué buena idea. Vamos a preguntarles algunas cosas y veamos cuáles son sus respuestas. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, chicos, chicas. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por participar en el programa de hoy. Primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la fase definir en la metodología del Design Thinking? El objetivo de esta fase es identificar un foco de acción a partir de las conclusiones de la fase anterior. Es decir, sabemos que este usuario tiene dificultades a la hora de resolver un problema. Y el reto es lograr encontrar la mejor solución. Muy bien. Ahora mencionen las técnicas que conocen en la fase definir del Design Thinking. Las técnicas que yo conozco para la fase definir son perfil de usuario, mapa mental, mapa de empatía, HMW question y saturar y agrupar, que es lo que más me ha ayudado a mí. Siguiente pregunta. ¿Qué es el punto de vista en la fase definir del Design Thinking? El punto de vista en la fase definir se basa en la definición de problemas significativos y estos nos hará permitir generar ideas de manera orientada a los objetivos que pretendamos alcanzar. Con la información obtenida y el conocimiento sobre los usuarios, sus necesidades y sus percepciones que hemos obtenido durante la fase empatizar. Muchas gracias por todo. ¡Qué buenas intervenciones! Sobre definir un problema, he recordado una cita de Albert Einstein que dice: si tuviera solo 1 hora para salvar al mundo, dedicaría 55 minutos a definir bien el problema. ¿Eso quiere decir que Einstein se tardaba 5 minutos en resolver un problema? Lo importante es definir el problema para encontrar la solución. Muchas personas creen que es mejor tomarse poco tiempo para definir el problema y dedicar más tiempo a implementar soluciones que luego pueden no funcionar o fracasan. Por eso te invito a seguir los pasos de Einstein. Definir el problema es esencial para cualquier proceso. Acabo de recordar otra frase. Esta vez de un cantante de jazz que le gustaba mucho a Papá Chicharrón. Se llamaba Duke Ellington y decía: los problemas son oportunidades para demostrar lo que se sabe. ¿Cuántas citas interesantes has traído al programa, Segundo? Efectivamente, es importante entender el problema para plantear soluciones que realmente generen un impacto. Por eso hay que elegir bien un tema que conoces, buscar información y formular de manera precisa el problema y sus posibles causas. Yo tengo una historia que me solía contar nuestro abuelo, Papá Chicharrón, que quizás podríamos compartir, Tocino. La historia del pez aburrido de vivir en el agua. ¡Me encanta esa historia! ¿La contamos? Cierta vez, un pez aburrido de vivir en el agua decidió salir a la tierra y se fue de paseo por la ciudad. Allí vio animales, vacas, perros,
casas y todo lo que se puede observar en una ciudad. Luego volvió rápidamente a meterse en el río. Todos sus amigos peces lo esperaban y la pregunta unánime fue: ¡vamos, cuéntanos, qué has visto en la ciudad! Él comenzó a relatar. Vi un animal muy grande que tenía 4 patas y cuernos. Y todos se imaginaban un pez grande con 4 aletas enormes que tenía cuernos. Él continuaba contando. Vi un animal más pequeño y muy cariñoso que movía la cola de alegría. Y ellos imaginaban un pez pequeño, cariñoso y que movía la aleta. Vamos, sigue contando, decían impacientes sus amigos los peces. Él seguía. Vi que las personas viven en unas casas y todos sus amigos se imaginaban cuevas marinas. Papá Chicharrón nos decía: cuando solo tenemos un reducido bagaje de conocimientos puede ser un problema. Esto debido al mundo pequeño de conocimientos que tenemos. Es importante informarse leyendo libros y revistas, escuchando programas radiales o televisivos y buscando en internet los temas que nos interesan y se relacionan con posibles problemas frente a los cuales queremos actuar. ¿Cuánta sabiduría tiene papá Chicharrón? Efectivamente, se debe recolectar información respecto al supuesto problema que hay que resolver. Decimos supuesto porque en realidad al inicio es solo una suposición o una hipótesis. Esta hipótesis tiene que ser validada con los usuarios, haciéndoles preguntas, observándolos o aplicando técnicas. Hoy aprenderemos más sobre este punto. ¡Qué emoción! Y no te muevas, porque al regreso de esta pausa vamos a aprender cómo usar estas técnicas aquí en Aprendo en Casa. No se vayan porque ya regresamos. Y estamos de vuelta en el programa. Ya estoy listo para apuntar todas las técnicas que usaremos para la fase definir del Design Thinking. Y así podamos crear un producto cultural innovador. Vamos poco a poco, segundo. Primero aprenderemos una técnica que se llama técnica de los 5 ¿por qué? Es una técnica que nos ayuda a saber si efectivamente el problema que planteamos es el problema que tiene que solucionarse. ¿Y nos podría presentar un ejemplo, profesor? Por supuesto, la técnica es fácil. Solo tienes que preguntar 5 veces ¿por qué? Veamos este ejemplo juntos. ¿Por qué se averió la máquina? El fusible se quemó debido a una sobrecarga. Ahora preguntemos de nuevo, ¿por qué se sobrecargó? Puede ser que los cojinetes no contaban con suficiente lubricación. ¿Porque no tenían suficiente lubricación? Muy bien, Rodrigo. La bomba de lubricación no estaba haciendo circular suficiente aceite. Ahora, ¿por qué la bomba no estaba circulando suficiente aceite? La bomba se encontraba obstruida con virutas de metal. ¿Y por qué se encontraba obstruida con virutas de metal? Porque la bomba no tiene filtro. Entonces, luego de preguntarnos 5 veces por qué, nos damos cuenta de que la suciedad en la bomba debido a la ausencia de filtro generó una sobrecarga en el fusible, lo que finalmente ocasionó la avería de la máquina. La solución más económica y rápida es poner un filtro a la bomba y listo. Consiste en organizar y sintetizar toda la información recopilada en las entrevistas o los registros de las observaciones realizadas para identificar los diferentes aspectos en los que podemos ofrecer soluciones. Y lo más importante, descubrir los insights de los usuarios. ¿Qué es un insight? ¡Yo lo sé! Un insight es un término utilizado en psicología, el cual proviene del inglés y se puede traducir al español como visión interna, percepción o entendimiento. Mediante un insight, una persona capta, internaliza o comprende una verdad revelada. ¿Y cómo funciona eso en el Design Thinking? Los insights en el Design Thinking son las revelaciones encontradas a partir de la observación y las entrevistas o las técnicas que has realizado en el proceso de empatía, que nos van a permitir encontrar focos de acción a partir de los cuales empezaremos a generar soluciones. Yo tengo un ejemplo.
Hace mucho tiempo, algunas personas llevaban un equipo de música gigante en sus hombros, lo que para las personas comunes les puede parecer ridículo o hasta chistoso. Para un diseñador concentrado en buscar insights, esto le permitió identificar una necesidad. Se dio cuenta de que es una persona que necesita movilizarse escuchando la música que le gusta. Hace algunos años, este descubrimiento o insight dio origen a crear los reproductores portátiles. Y con el tiempo se fue integrando a nuestros celulares. Y así podríamos mencionar cientos o miles de creaciones que vienen cambiando los modos de vivir de las personas. Ahora les enseñaré otras técnicas para definir ese problema. La primera es la técnica persona. Consiste en crear un personaje imaginario para representar los diferentes tipos de usuarios que pueden utilizar tu servicio, producto, sitio o marca. El objetivo de esta técnica es darnos una idea de quiénes son los usuarios, qué actividades realizan, por qué usan, por qué compran. Esta técnica permite conocer y tener una mejor visión del usuario para el cual se está diseñando. ¿Cómo se elabora la técnica persona? Representamos una imagen o silueta de una persona en el centro de un papelote o pizarra. Ponemos un nombre y apellido y creamos un perfil específico del usuario. Alrededor de la figura se escribe un resumen o una descripción abreviada de la información más importante. Puede incluir características típicas, comportamientos, tendencias, actividades, motivaciones, frases y todo lo que se haya podido identificar de la usuaria o del usuario o grupo objetivo estudiado. Otra técnica que podemos usar es la de saturar y agrupar. Esta técnica nos ayuda a organizar y filtrar la cantidad de información que hemos podido acumular en la fase de empatía. Como tal, podemos desarrollar esta técnica en dos partes. La primera parte, llamada saturar, se refiere a llenar, saciar o colmar de algo. Ahora, la fase definir consiste en vaciar toda la información recogida en las notitas de papel o post-it y pegarlas en la pared hasta saturarla. Cada post-it debe contener una frase que le haya parecido importante de un fragmento de la información que hemos recogido. y luego... Una vez que se ha volcado toda la información recogida en los post-it, podemos pasar a la segunda parte de la técnica, llamada agrupar, que consiste en unir elementos, objetos con las mismas características o similares que refieren a algo específico u orientado a una meta común. Se observan las respuestas coincidentes más frecuentes. Las vas agrupando según su contenido, buscando similitudes y coincidencias que irás colocando de acuerdo a un tema específico. ¿Y cuál es el objetivo de esta técnica? Determinar de manera clara cuáles son los temas en los que puede dividirse toda la información recogida. Recuerda que es muy importante no desechar ningún post-it. Si hay dos ideas que son iguales, coloca una encima de la otra, pero si tiene algo diferente, por más pequeño que sea, colócalo muy cerca. Entonces, la técnica de saturar y agrupar consiste, en primer lugar, en el vaciado de la información que hemos recopilado en los post-it. En segundo lugar, en la agrupación de estos post-it de acuerdo a su contenido. Y en tercero y último, en encontrar una frase que sintetice la información de cada uno de los grupos. Otra técnica es el mapa de empatía. Consiste en ponernos en el traje del usuario para tener un conocimiento más profundo sobre él, su personalidad, su entorno, su visión del mundo y sus necesidades y deseos. En el mapa de empatía se organiza la información de los usuarios de acuerdo a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué ves? Se refiere a los lentes con los que el usuario ve el mundo y cómo lo percibe, cómo es su entorno, qué ven sus amigos, qué tipo de ofertas recibe a menudo. Y preguntas similares son útiles para este primer punto. 2. ¿Qué escucha? Nos referimos a quién y cómo los influye, qué personas o medios de comunicación o redes sociales consume. 3.
¿Qué piensa y siente? Aquí nos enfocamos en preguntas más profundas sobre sus pensamientos y emociones. ¿Qué es lo que realmente le preocupa? ¿Cuáles son sus motivaciones? 4. ¿Qué dice y hace? Aquí nos enfocamos en su actitud y comportamiento y preguntamos de qué temas les gusta hablar, qué acciones toma en torno a sus motivaciones y cómo es su comportamiento con amigos, conocidos y familiares. Pero ¿cómo podemos observar pensamientos, sentimientos y emociones? Eso no se puede observar directamente, pero sí podemos darnos cuenta a partir de la manera en que las personas actúan, su lenguaje corporal, tono de voz, formas de expresarse. Solo hay que prestar mucha atención para realizar este mapa. Debemos crear en un pliego una pizarra o un muro, un rectángulo dividido en 4. Y en cada una de las partes colocar las preguntas. Ah, ya veo. Se escribe información de los usuarios relacionada con las preguntas en un post-it, notitas de cartulina o papel. Y luego colocamos los post-it en la pregunta que corresponde. A partir de la síntesis realizada, identificamos las necesidades y llega el momento de la verdad. ¿Cuál es ese momento? El momento de definir los puntos de vista que son los pilares sobre los que se van a construir todas las ideas posibles. Los puntos de vista son lo que nos van a dar el nuevo enfoque para generar ideas. Definir un punto de vista nos permite centrarnos en el problema. Si no, correríamos el riesgo de divagar e intentar abordar distintos problemas a la vez. Este proceso es muy cuidadoso, ¿verdad, profesor? Exactamente, porque exige encontrar una frase que recoja necesidades y deseos relevantes para el usuario. Entender las razones que los llevan a tenerlos. ¿Y nos puede dar una guía? Claro que sí. Para formular un punto de vista debemos considerar la siguiente estructura. Se plantea el usuario. Luego, la necesidad que se puede poner de manera explícita, observable o implícita. Estas necesidades deben ser escritas en forma de verbos y no sustantivos. Y después se coloca el insight, que justifica la definición del problema. Es así como la estructura del punto de vista se elabora en una frase, como la siguiente. Los jóvenes necesitan conocer el movimiento cultural de su localidad porque quieren sentirse orgullosos del lugar donde viven. Esa estructura es muy útil para mi proyecto. Y ahora que tenemos definido el problema o puntos de vista, debemos redactar la pregunta desafiante o reto creativo. ¿Cómo podríamos hacer para que los jóvenes conozcan el movimiento cultural de su localidad y se sientan orgullosos del lugar donde viven? Esa pregunta ayudará a estimular la resolución creativa del problema y lograr un prototipo que realmente resuelve un problema de manera exitosa. Muchas gracias, profesor. Me ha dado muchas técnicas y material para seguir trabajando en promover más mi localidad y hacer conocer más sobre los acueductos de Cumbemayo y toda la riqueza ancestral de los frailones. Gracias a ustedes, Tocino, Rodrigo, Segundo y a todas las personas que nos están viendo. ¿Recuerdan nuestra incógnita? ¡Claro! ¿Qué acciones desarrollaríamos para ejercer nuestros derechos ante las necesidades básicas como el acceso al agua, con el fin de contribuir a una sociedad equitativa y justa? Hoy descubrimos que en la fase definir del Design Thinking se sintetiza toda la información recogida con la empatía a fin de llegar a conclusiones, definir necesidades y encontrar insights de los usuarios para armar puntos de vista que nos planteen una pregunta retadora. También que nos brinden una variedad de soluciones que puedan implementarse en nuestro prototipo y así dar a conocer nuestra diversidad y revalorar nuestra cultura. ¡Hasta pronto! Gracias, Segundo, por acompañarnos el día de hoy. Yo también quisiera pensar en qué podría revalorar de nuestra comunidad.
¿Por qué no pensamos algo juntos, Tocino? ¡Buena idea! Y también te animamos a ti a pensar de qué forma puedes compartir todo aquello que hace especial a tu comunidad. Ya nos vemos en un próximo programa. ¡Chao, chao!